Bien, bueno, sabes que hay una frase que la voy a sintetizar de Foucault, un politólogo que lo debes conocer, en donde cuando le hacen una pregunta dice ¿por qué se interesa tanto en la política? Y él contesta, la pregunta sería ¿por qué no interesarme de la política? Porque estaría bastante ciego, justamente porque me interesa la política, porque eso define lo que está prohibido, lo que está permitido, nuestras maneras de vivir, nuestras maneras de convivir en la sociedad, la esencia de la sociedad. Entonces dice, hay que preguntarle no a mí, que me preocupo por la política, sino los que no se preocupan. Esa es la pregunta, porque eso es lo raro, vamos a decir. Y entonces el tema sería ¿por qué preocuparse, o mejor dicho, de la ecología? ¿Por qué no preocuparse de la política ecológica? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto de la ecología como un nuevo movimiento, una nueva ciencia? En fin, para eso hemos buscado la entrevista. ¿Tienes algo para decir, Camila? Te veo ahí con ganas de decir algo. Muchas cosas. ¿Cómo se te nota? No, cortito. No. Que es un tema muy latente, pero no de ahora, no es nuevo, es de hace muchos años. La diferencia es que quizás ahora da más miedo porque vemos las consecuencias de no prestarle atención, entonces no es algo nuevo. Bien, por eso vamos a entrevistar, la tenemos en el aire, a Silvia Marelli, licenciada en Ecología, integrante del equipo técnico de Coresa, Comunidad de Recuperadores Santiagueños. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo te va? ¿Me escuchas? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, un gusto. Desde hace unos minutos que los estoy escuchando. No me digas. Bueno, gracias. Debe ser uno de los que nos escucha. Ya. Sí. ¿Hola? Sí. Te estamos escuchando. Vos sos licenciada en Ecología y aquí estamos... Así es. Estamos preocupados porque estamos viendo las consecuencias, un poco lo que nos decía Cami, las consecuencias de lo que podría ser la forma de vivir, de producir que tiene el mundo y que se está notando en el cambio del ambiente, del medio ambiente. Y tenemos algunas voces que nos están reclamando cuidar de alguna manera la casa común, ¿no? ¿Y qué opinas al respecto? Ya, sí, bueno, tomando como punto de partida lo que planteabas al inicio de esta parte del programa, me parecía muy interesante lo que hablabas de política, ¿no? Y justamente ecología y política son disciplinas que están muy vinculadas. O sea, la ecología en esencia es una ciencia que estudia el cuidado de la casa, por lo tanto también está muy vinculada con lo que es la economía, que es la administración de los recursos, es aprender a administrar. Y bueno, la política como ciencia, uno de los conceptos usados se refiere al conjunto de decisiones que tomamos para fomentar el bien común, ¿no? Claro. Entonces ahí surge toda una discusión y un enlace de conceptos muy interesantes. La ecología de alguna manera muestra la agresión que tenemos con el medio ambiente y cómo repercute en nuestra vida. La ecología como ciencia tiende a estudiar los procesos que se dan en el ambiente, vincularlo, bueno, según las distintas formas de encarar, ¿no? Una es considerar al hombre como parte de todo este proceso del ambiente en el cual estamos insertos y también cómo tiene repercusión una decisión sobre el resto de... ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, bueno, en el caso de... Vamos a lo que conocemos aquí en Santiago del Estero, ¿no? ¿Qué repercusión puede tener en nuestro ambiente el hecho de, por ejemplo, no poner árboles? O sea, si quitamos todo el arbolado, particularmente de las ciudades, sufriríamos mucho más el calor y, bueno, esa es una de las repercusiones que habría así haciendo un análisis sencilla, ¿no? Y visto desde ese punto, podemos seguir hilvanando un poco, encarando lo que es qué repercusión tienen nuestras acciones, nuestras decisiones en el ambiente en el cual estamos insertos, ¿no? Por ahí va el área de estudio de la ecología. Te hago una pregunta que de alguna manera la he escuchado.
la forma de la producción que tenemos en el mundo y en la sociedad, ¿está atentando contra el medio ambiente? Bien, bueno, en sí, como ecóloga, yo no soy partidaria de los sistemas de cultivos totalmente como vos lo dices. El monocultivo, por ejemplo, no hace más que volver inútiles a nuestros suelos a largo plazo, están demostrados. Desertifica. Tomado. Exacto, contribuye a la desertificación. Tenemos grandes praderas de Estados Unidos, por ejemplo, que han quedado inútiles, sumado a que no solamente surge el problema del monocultivo, sino también todas las sustancias químicas que se usan para acelerar los procesos, para eliminar la invasión de insectos, comúnmente llamados plagas, cuando hay métodos que desde la agroecología contribuyen a atenuar el efecto de estos insectos. Bien, Silvia, sí. Silvia, aquí Camila te quiere hacer una pregunta. Hola Bien. Silvia, buenas tardes. Hola, un gusto. Mi pregunta era en realidad con respecto a muchas veces en todos los ámbitos en realidad se da esto de que, bueno, por el aumento de acciones individuales, o sea, de conductas individuales se pueden obtener, digamos, a escala, a nivel general, digamos, una mejora. En el ámbito ecológico, digamos, por ejemplo, si yo tengo esta conducta, tengo esta postura de decir, bueno, yo separo la basura, yo disminuyo el consumo de tales productos. De aerosoles. Por ejemplo, ¿eso vos consideras que es suficiente, digamos, para producir un cambio a nivel global? Y a nivel global es bastante, va para analizar bastante realmente, porque ahí entra en discusión el tema del impacto de las grandes empresas, las multinacionales. No obstante, nosotros como ciudadanos, nuestra Constitución, el artículo 41, habla del derecho a un ambiente sano, y también, así como tenemos un derecho, tenemos una responsabilidad, ¿no? Yo creo que si cada uno de nosotros, ciudadanos, asumimos el rol de reflexionar, que bueno, muchos hemos tenido este tiempo de pandemia para pensar, y de replantear nuestros hábitos de consumo, de a poco se puede ir generando. Y también como ciudadanos tenemos el derecho de pedir que las empresas reestructuren sus modelos. Es un proceso lento, pero creo que con mucha convicción se logra. En particular, yo estoy trabajando con comunidades recuperadores y hace 4 o 5 años no imaginábamos que iba a tener tanta repercusión, y sin embargo ahora estamos trabajando en Santiago, en Morales, que es al norte de Santiago, y en Forres. O sea, es un trabajo de hormiga, pero de a uno se junta el pistol, como se diría, ¿no? O sea, es reflexionar y tener mucha convicción para decir, sí, bueno, yo tomo la decisión de, no sé, dejar de consumir bolsas, porque sé que la bolsa es un derivado de petróleo y sé que la bolsa después termina en un basural que termina contaminando. Y cuando hacemos todos esos procesos de reflexión que llevan su tiempo, después terminamos construyendo toda una postura frente a la vida que, de cierta manera, si la contagiamos, va teniendo su impacto. Lento, pero va teniendo. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, el trabajo de esas comunidades? ¿De los recuperadores? Sí. Bien, bueno, ahora lo que nosotros estamos haciendo y difundiendo en la sociedad santiagueña es la importancia que tiene separar los residuos en casa y que vaya a manos cartoneras. Los cartoneros, los recuperadores informales, son grupos de personas que encuentran su trabajo en los residuos. Son personas que no tienen un trabajo formal reconocido por el Estado, pero que encuentran su trabajo en los residuos. Entonces, lo que buscamos es que la sociedad pueda ver el impacto que tiene separar sus residuos en casa y entregárselos a manos cartoneras en vez de que vayan a un basural, por ejemplo, que es a donde actualmente van. Bien. Y, por ejemplo, ustedes, o sea, por lo que veo, tienen una postura de trabajar con cuestiones que por ahí, viéndolo de otra manera, se contaminarían, digamos, que si no se trabajara por ustedes, terminarían siendo elementos contaminadores. Totalmente. De alguna manera, ¿piensas que están creando una sociedad sostenible?
Considerando, no sé, quizás es mucho decir que estamos creando una sociedad sostenible. Nosotros desde el equipo más bien tendemos a hablar de, bueno, de una comunidad afín a Coreza y que hace el proceso de reflexión y que le da otro fin a sus residuos. Por ahí hablar de sostenible es mucho, si bien el concepto abarca lo que es el tema del equilibrio entre la economía, ambiente y sociedad, pero siempre hay cosas para seguir puliendo, ¿no? Siempre se puede mejorar algo. Sí, lo que buscamos desde Coreza, dicho sea de paso, los invito a seguirnos. Por Instagram estamos Coreza SGO y por Facebook Coreza Fácil. Y en realidad lo que nosotros tratamos es de que los santiagueños le den otro fin a sus residuos. Hay mucho para seguir trabajando, por eso es que no sé si decirte estamos contribuyendo a una sociedad más sostenible, queda mucho por hacer, pero sí hay muchos ciudadanos que se acercan, que nos siguen, que incluso durante el tiempo de pandemia que ha estado frenada la actividad nos escribían por las redes preguntando cuándo vamos a volver a hacer los puntos de recepción y demás. Silvia, te cambio el enfoque de la charla esta y te paso a un tema, a una serie francesa que se llama Colapso. De alguna manera pretende o introduce el tema de la colapsología, vamos a decir, o sea, como un ejemplo, la pandemia ha generado toda una serie de actitudes que no sabemos buenas para el medio ambiente, que no los ríos se han vuelto transparentes, en fin, hubo menos contaminación. Y bueno, esta serie francesa Colapso plantea como que se viene abajo el mundo, ¿no? Medio apocalíptica, y entonces cuáles son las reacciones que podríamos tener los humanos ante esa situación, ¿no? La pregunta sería, ¿qué opinas de esto de colapso, ¿no? De hacer una reflexión a partir de una situación apocalíptica, como la pandemia o como un terremoto, como la explosión nuclear o lo que sea. Bien. Bueno, considero que no la he visto la serie, sí he estado conversando con Juan, pero no he tenido tiempo de verla. No obstante, considero que estas situaciones, como mencionabas, la pandemia, son situaciones que tienen que llevarnos a reflexionar. El estar encerrados, el haber pasado por una situación crítica en el cual muchos hemos llegado a sentirnos enfermos sin haber tenido el síntoma ni nada de eso, creo que de cierta manera nos ha hecho sentir lo vulnerables que somos, ¿no? Al menos eso ha sido mi reflexión con mi grupo de colegas, que como un microorganismo ha sido capaz de detener la población mundial y darnos cuenta de lo vulnerables que somos como sociedad, la especie humana, lo vulnerable que es. O sea, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros sistemas de consumo, la política que hacemos a diario, lleva a que muchas veces el ambiente esté en una situación de deterioro, que tengamos sociedades como por ejemplo aquí cerca, nomás Santiago de Chile, en donde el ambiente, la atmósfera es irrespirable. No obstante, creo que todas estas situaciones hacen que reflexionemos y también veamos cómo queremos seguir, ¿no? Bien. Soy muy partidaria de que las situaciones críticas tienen que generar introspección y bueno, por lo que veo se han generado muchos emprendimientos que rondan en el tema ambiental, lo cual de cierta manera es un indicador de que sí ha habido cierto proceso de reflexión, ¿no? Claro, el tema es si como sociedad respondemos, ¿no? Por una reflexión puede ser individual, a lo mejor muchos lo han hecho, como en el caso tuyo, pero el tema es que estamos tratando de averiguar es si como sociedad habría algo, se ve o habría que fomentar alguna respuesta mucho más colectiva, mucho más solidaria, ¿no? Sí, bueno, como sociedad, en términos generales, no estoy en condiciones de decirte
Ajá. Más allá de lo que veo, como te digo, que aquí en Santiago, en mi entorno más cercano, sí veo que hay muchos movimientos. De hecho, el hecho de que ustedes estén replanteando y comunicándose con el área de ecología, con alguien del área de ecología, ya habla bastante, ¿no? De cómo va impactando en la sociedad, y cómo cuando surgen, por ejemplo, estoy ahí muy atenta a las publicaciones en las redes, cuando surgen ciertas cuestiones vinculadas a lo ambiental, siempre se generan debates. Para mí eso es un indicador de que nuestra sociedad se está moviendo. Muy bien, Silvia. Sí. ¿Quieres agregar algo más? No, está bien. Bien. Ya. Desde ya te agradecemos tu participación, tu aporte al programa, tu disposición, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Bien, hasta otra vez, otro momento que te podamos llamar, molestar, no hay ningún inconveniente, ¿no? Ya, cuando gusten, muchas gracias por el espacio. Muy bien, muy amable. Ella fue Silvia Marelli, licenciada en Ecología, integrante del equipo técnico de Coresa, Comunidad de Recuperadores Santiagueños. Nos vamos a una pausa musical con el Desmonte, dúo coplanaco, Taque Tuyo, y volvemos para comentar un poquito más el tema. Y acabamos de hacer una entrevista, de conversar con Silvia acerca de la ecología, la política ecológica. Nos ha alabado, ¿no?, que nos preocupemos por ese tema. Pero bueno. Es preocupante que nos alabe por preocuparnos sí, por la ese verdad, tema. ¿no? Porque pero bueno. ¿qué tan mal tenemos que estar? ¿No? Bien, ¿y tiene alguna reflexión al respecto? Sí, hemos estado viendo una serie. ¿La has visto vos, El Colapso? Sí. Una francesa. Sí, francesa. Toca temas muy... de 2019 es, así que es bastante reciente. Toca temas muy interesantes. Este es uno de esos. Bueno, esto que yo le preguntaba a ella de si lo individual es suficiente, era porque yo considero particularmente que en realidad, bueno, si bien las acciones individuales, bueno, no sé si la suma de acciones individuales termina siendo algo colectivo, ¿no? Falta... Y según los sociólogos, no. Y no, falta ahí otra La sociedad cosa. no es una suma de individualidades. Y tiene que ver también con esto de que, o sea, quería preguntarle esto de si qué demanda se le hace al sistema político, que lo político termina siendo como la herramienta de lo colectivo, o sea. Claro. Entonces, no he llegado a preguntarle eso, pero por ahí me parece que sí se plantea esta dicotomía entre desarrollo y no desarrollo, porque todos terminamos aspirando, o los políticos terminan proponiendo, aspirando a desarrollo industrial, a un nivel de crecimiento económico que se logra con eso, en definitiva. Claro, en las pandemias y en estos acontecimientos que nos ponen tan vulnerables, hay una conjunción fatal, diría, de factores políticos. Uh-huh. El hecho de bajar presupuesto para los médicos, el hecho de no tener buena infraestructura sanitaria, el tema de no tener investigadores o de no promover la investigación, el tema de, en fin, de bajar a un Ministerio de Salud a grado de secretaría y no darle la importancia que tiene, hacen a factores políticos, sanitarios, energéticos, ¿no? El tema de la contaminación, sí, que nos pone en una situación de decirle, pucha, espera, puede ocurrir tal cosa, ¿no? Porque la pregunta ¿es posible mantener esta sociedad produciendo hasta el infinito con bienes o con materia que son finitas? ¿Se puede mantener esta sociedad, vamos a decir, capitalista, industrialista, extractivista, con bienes que son finitos, con bienes que no van a alcanzar? Sí. O sea, y la pregunta es que estamos anhelando también, o sea, estamos buscando una realidad que en definitiva nos va a terminar llevando por un camino que es bueno o es malo, porque se nos está planteando esto de, bueno, este sistema tiene estos límites
y estas consecuencias. Estamos viendo lo del cambio climático, que yo decía, no es de hoy ni de ayer, son cuestiones que se vienen denunciando fuertemente desde los años 70 y que se nos viene planteando. El Papa Francisco acaba de, bueno, el Sí, año pasado ha puesto una encíclica sí. de No, en cuidar la casa, ¿no? Sí, en La- 2015 más o menos era. Sí, la Laudato, sí, puede Laudato ser. Sí. Pero constantemente también, no solamente el Papa Francisco, sino también, como decía Camila, ya de los años 70 ya hay una preocupación en dirección a tu pregunta, Enrique, hasta cuándo más soporta el medio ambiente, el ecosistema, con este paradigma de la conquista, ¿no? Ya de saquear, de atropellar, de destruir. ¿Cómo hacemos para cambiar el paradigma de la conquista por un paradigma del cuidado? Y ahí entra todo un replanteo en todos los niveles, que ese paradigma del cuidado necesariamente termina cuestionando al sistema que se impone. Por eso yo entiendo que por ahí también hay cómo instalamos en la agenda el tema del medio ambiente, pero no le demos tanta fuerza porque tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? Y no sé si estamos dispuestos a cambiar el paradigma, porque este paradigma de la conquista que destruye va muy en consonancia y es el efecto mismo del capitalismo salvaje. Entonces, para cambiar esta lógica... Es muy difícil cambiar el muy capitalismo, difícil, ¿no? Exacto. Por eso, a ver, yo lo que planteo es una, no sé, igual va a aparecer un colapso. Igual va a aparecer, porque si vamos a seguir en esto. O sea, a ver, si me dirían hay otro tipo de sociedad, otro tipo de sistema, bueno, veamos cuál es. Pero mientras tanto no se vislumbra otro sistema. Y con este sistema vamos, Yo camino. te Entonces el pongo asunto... un sí. ejemplo muy básico que se ha vivido el año pasado en la pandemia. Ya en los primeros 10 días de confinamiento, 10 días de parate mundial, en 10 días se veían los efectos positivos En el medio ambiente. ecosistema, en el medio ambiente. Entonces, uno se puede preguntar, ¿podemos parar el sistema cada 2, 3 años, 10 días, 15 días? Se murieron las industrias por no trabajar en 10 días. O sea, digamos, es básico lo que estoy diciendo, pero mira que es como un punto de partida como para empezar a replantearnos cuáles son las prioridades y por dónde podemos comenzar a discutir también, ¿no? Pero eso tendría que ser algo colectivo. Colectivo, por supuesto. Colectivo. Y va trastocando muchos otros temas, por ejemplo, ahora que empiezan las clases. Es necesario ir de lunes a viernes. ¿Por qué hay que ir de lunes a viernes de 8 a 12 o de 8 a 13? ¿No? Ahora con la virtualidad. Con esto de la virtualidad se pueden descomprimir la congestión ambiental, los transportes, si podemos reducir las cargas horarias. Hay otras formas de estudiar. Bueno, todo el planteo está puesto en la mesa, ¿no? Y cómo la pandemia venido como a acelerar esta necesidad de replantearnos los temas. Sí, y me parece que es muy importante el planteo por lo que vos decías de estamos trabajando con recursos que no son renovables, entonces la máquina de nuestro sistema es el combustible. ¿De dónde viene el combustible? Entonces, ¿hasta cuándo nos va a durar el combustible? Es obvio que en algún momento vamos a llegar a no tenerlo, entonces, ¿qué va a hacer ahí cuando el sistema se vea obligado a pararse? No es viable. Lo dejamos como pregunta, como debate, como reflexión para continuarlo y nos vamos a un corte musical con Quique Oyola, Tumbum de Tali Rodríguez, aporte de Juan Tomás. Si está el turumbo suelto, si el quitilipi está oculto, si no me pierdo en el rumbo, si vuela una mariposa y frente al sol se hace aguacero, vuelve el vuelo. Había estado en otras peores, en mayores soledades, había estado el final del viaje y aquí estoy, nací de nuevo, tengo el alma, tengo el cuerpo y un camino.
y algarrobas caen al suelo, nadie los quiere solo para cantarles, abriendo paso al hambre, que lleguen las pesadillas de una vez para despertar, que siempre es más lindo verlo al mundo con sus dolores, los ojos llenos de viento, bien despierto. Sitiado por la locura, fugada el alma en un vuelo, cacuy, cuy, cuy, decía cantando, si muero. Rastros de amargura, huelen a sangre del monte, su codicia y desmesura, sus intereses de acero, huelen fiero. Fiero. Fabrican laberintos, tala de monte y festivales, pistoles y algarrobas caen al suelo, nadie los quiere solo para cantarles, abriendo paso al hambre, que lleguen las pesadillas de una vez para despertar, que siempre es más lindo verlo al mundo con sus colores, los ojos